Ya como Nico me introdujo, mi nombre es Isabel Abad, soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad de Rosario y hago parte de la mesa directiva del grupo de interés en psiquiatría. Eh, Como tutor académico nos acompaña el doctor Luis Carlos Rojas, que es toxicólogo clínico y profesor de la Universidad del Rosario. Entonces, como tabla de contenido, vamos a hablar un poco de la definición, de la historia, del mecanismo de acción y de los efectos del MDMA. Y finalmente vamos a continuar con cómo podemos definir una crisis, cuál es el esquema de tratamiento a seguir y cuáles son las conclusiones. Entonces, ¿qué es? El MDMA, también conocido, pues, conocido así por sus siglas, 3,4-metilendioxianfetamina, éxtasis o MOLI, de forma coloquial, es un derivado anfetamínico que tiene efectos de poder tipo alucinógeno y estimulante. Pertenece al grupo pues, de las drogas estimulantes y va a ser el símbolo principal de las drogas de diseño que se popularizaron mucho durante la cultura rave de los 80. Fueron muy populares es muy popular ahora en la cultura de la vida nocturna y el consumo de ocio, y pues fue descubierta en 1912 por los laboratorios Sonar. Entonces, el origen del término, el término drogas de diseño se refiere a cómo son estos compuestos que fueron diseñados de forma sintética para su uso propio. Es muy importante recalcar que en el español, pues usar el término drogas o pastillas de diseño va a evitar evita a veces el uso de la palabra droga, ¿no? Como pastillas de diseño nos va a hablar de una novedad, el término droga está asociado al consumo problemático, a la adicción, mientras que por otro lado en el inglés la palabra drug aplica no solo para las drogas, sino también para los medicamentos. Como de solución aparte, muchas veces se les llama también a estos medicamentos pills, pastillas, los cuales suponían una buena novedad, se publicitaban como ser menos peligrosas que las drogas intravenosas al ser, al no generar ningún tipo de trauma, representaban algo resolutivo. Por ejemplo, las pastillas no duelen, a diferencia de las drogas intravenosas. En ese momento había un boom en el uso de ciertos fármacos como los antidepresivos, entonces se trataban de asimilar más a estos medicamentos que generaban cosas resolutivas. Por ejemplo, el antidepresivo era contra la depresión, esta pastilla supone que te hace más feliz, entre comillas, es fácil de fabricar, el medio de distribución es mucho más sencillo y es menos peligroso, entre comillas. Entonces esto se dio para que la misma manera como está diseñado el término esté asociado a un menor riesgo de consumo. Y eso es lo que hace que estos medicamentos, estas drogas sean un poco problemáticas. La historia fue que inicialmente fue desarrollada como un compuesto en laboratorios Merck en Alemania para el control de sangrados y para pastillas de control del apetito. Mucho más adelante, en los 50, se empezó a experimentar con ella en proyectos como el MK Ultra de la CIA, con la KGB, pensando que sus efectos sobre el sistema nervioso central servían para el control de mentes y la manipulación psicológica. Más adelante, en los 70, los psiquiatras van a empezar a usarlo de forma off-label porque se creía que iba a mejorar la comunicación de los pacientes y tener una mejor introspección durante la psicoterapia. Es por esta razón que también se le empezó a llamar droga de Adam, aludiendo a Adam, el primer humano, porque hacía que los pacientes se volvieran más inocentes y puros, según se refería subjetivamente. Más adelante, en los 80, se empezó a utilizar como una sustancia de abuso, sobre todo en las culturas nocturnas, en las raves, en las fiestas, especialmente en los Estados Unidos. Se empezó a popularizar como éxtasis por el mismo efecto que genera la droga. También se le mencionó en Molly. Y en el 1984 se empezó a llamarse el psicodélico Yuppie debido al perfil de consumo del usuario que utiliza este tipo de sustancias, que lo vamos a ver un poco más adelante. En el 85, la DEA de Estados Unidos va a vetar esta droga de forma urgente al no tener ninguna indicación médica oficial y por el alto riesgo de abuso que genera. Y pues en el presente, desde los 90, se ha empezado a utilizar esta droga de forma experimental en ensayos clínicos como algún coadyuvante de la psicoterapia, como manejo de algún tipo de trastorno como el dolor crónico, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizado, y pues está explorando su uso en los pacientes autistas y en pacientes terminales como coadyuvancia de su tratamiento. En Colombia, según la encuesta mundial de drogas del 2022, la
prevalencia del consumo de MDMA representa el 7.5% de los encuestados. Eso representa pues, una cifra bastante grande que no podemos obviar, pero vemos que el consumo global es del 23% y los países donde se realiza este consumo son países, la tendencia de este tipo de medicamentos, de este tipo de drogas es hacia la América del Norte. Vamos aquí a Australia, perdón, Canadá, los Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda, en los países de Oceanía. Y el uso de las anfetaminas es más prevalente en los países norteamericanos del norte y en Asia. Vamos a ver más adelante que esto se debe a que el perfil de los consumidores de esta sustancia es está asociado a estratos económicos más altos debido al alto costo que se requiere para hacer un consumo frecuente de estas sustancias. Sin embargo, vemos que en América del Sur la tendencia es de 3 millones, que es un número muy alto que no podemos obviar. Entonces, en Colombia es una droga de uso común en nuestro país, sin embargo, hay un gran subregistro de esto. El problema principal con el MDMA es que es muy difícil controlar el uso de esta droga, entre comillas, debido a que no hay un control respecto a la concentración de las pastillas, el consumidor no vigila las dosis que consumen y muchas veces se encuentra que tiene mezclas con otras sustancias. En un estudio que se hizo en Bogotá en 100 pacientes que habían consumido éxtasis, un 16% van a incluir mezclas con otras sustancias como la ketamina, la dibutilona, la filona, y esto finalmente también dificulta el diagnóstico y el reconocimiento del consumidor de éxtasis. Debido a este mal control, es un desafío diagnóstico, su uso en las urgencias y en el ingreso al hospital. Y hay un problema con la reducción del consumo, debido a que es un consumo de ocio, un consumo asociado, digamos, a la actividad del paciente, que es el paciente piensa que solo lo consume durante la fiesta, durante el break. Hay un bajo deseo de reducir el consumo debido a que el perfil del usuario no lo considera como problemático, sino como asociado al evento en el que está consumiendo la sustancia. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2020 para 2019 del Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia, la prevalencia del consumo es alrededor del 1% en hombres y de 0.4% en mujeres. El uso pues, en 2019 fue el 0.2%, lo que equivale a 37.400 personas a nivel nacional de los encuestados, y la prevalencia es en las personas jóvenes entre los 18 y 24 años y en estratos más altos. Respecto a la disponibilidad de oferta, el 21% de los encuestados refieren que es fácil conseguir el éxtasis y pues, los números son alrededor de más altos en la misma población del perfil usual, que son pacientes jóvenes de entre 18 y 44 años y en estratos superiores. La oferta alcanzó el 1.3% de los encuestados y de igual forma pues es más prevalente en jóvenes y en personas de estatus socioeconómicos más altos. Las estadísticas sobre las emergencias asociadas al consumo de éxtasis, alrededor del 1% de más de 22.000 usuarios de MDMA van a informar haber buscado un tratamiento en emergencias en algún momento en los últimos 12 meses. Esto es de la encuesta global de drogas del 2022, que hizo 2020, eso fue un error, porque el estudio refiere ser, o sea, la información es tomada en 2020, pero el estudio fue publicado en 2022. De estos 215 pacientes que fueron a urgencias, el 88.6% reportaron que fue su primer incidente, el 25% buscó reducir el consumo de la droga y el 9% decidió buscar ayuda al respecto. Vemos que son cifras bastante bajas en relación a la situación de urgencia. El 9% reportaron no realizar mezclas, sin embargo vemos que la mayoría de pacientes mezclan esta droga con otro tipo de sustancias, el 60% con alcohol y el 26% con cannabis que contiene tetrahidrocannabidiol. Las características del éxtasis, pues hay muchas vías de administración, sin embargo la más común es la oral por medio de pastillas. También se puede usar de forma intravenosa asociada a opiáceos. Hay muchos pacientes que utilizan esta droga asociada a opiáceos. Ya vamos a ver más adelante porque tienen efectos antagonistas entre sí. Se absorbe alrededor de 30 minutos tras su administración oral y la duración del efecto es entre 30 a 60 minutos, con un pico a las 2 a 4 horas y el efecto pues, de la droga es de entre 3 a 6 horas.
El mecanismo de acción es un derivado de la anfetamina con una estructura similar a las catecolaminas, como la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Cruza rápidamente la barrera hematoencefálica y tiene afinidad al sistema nervioso central. El efecto principal es ser agonista de las catecolaminas e inhibir la recaptación de serotonina. Va a inhibir los transportadores BMAT2, que son los que previenen el transporte de serotonina citosólica, y eso es lo que va a generar la concentración aumentada de la droga. Durante la primera dosis hay un pico de dopamina que no va a aparecer con las dosis consecuentes, por lo que hay ciertas teorías que nos hablan que el paciente puede generar cierta tolerancia desde el primer uso, ya que pues va a estar en búsqueda de este primer pico de dopamina que no va a aparecer con usos posteriores de la droga. Tiene efecto especialmente en los receptores serotoninérgicos, sin embargo también tiene efecto colateral en receptores alfa-beta-adrenérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos y TAR1. Entonces aquí vemos cómo la MDMA funciona sobre el transportador recaptador de serotonina y sobre todo sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Aquí hay pues el ejemplo de cómo otras sustancias alucinógenas también tienen efectos sobre estos mismos receptores. Los principales efectos esperados de un consumo de éxtasis son la locuacidad, la tolerancia, el paciente va a sentir felicidad, tranquilo, es por eso que se le llama éxtasis, una sensación de aceptación, de euforia, mayor seguridad, y los efectos indeseables menores incluyen la pérdida de apetito, la boca seca asociada al efecto colateral muscarínico, la tensión mandibular, el bruxismo, el insomnio, la sofocación, la diaforesis y la urgencia de la micción. Las características del consumo. El problema principal con esta droga es que muchas personas no van a regular las dosis consumidas, ya que lo consumen en múltiples momentos cuando empiezan a sentir una disminución en los efectos de la droga. Al no regular la dosis, la concentración circulante de MDMA se acumula y no hay una manera de definir cuánto fue lo que consumió el paciente. El perfil del paciente que haya consumido éxtasis va a ser el paciente que va a tomar muchos líquidos, que va a sentir mucha sed, asociada a la sensación de boca seca y la diaforesis profusa que genera el medicamento, la droga, el consumo de chicle, el consumo de caramelos duros para tratar de disminuir la tensión mandibular y el bruxismo que generan estas drogas. Entonces son comportamientos idiopáticos que debemos buscar en un paciente en el que sospechemos del consumo de éxtasis. En urgencias, el enfoque terapéutico va a depender de los síntomas y de la presentación en la que tiene el paciente. Puede ser una simple observación hasta un manejo en la unidad de cuidado intensivo. La anamnesis del paciente con sus acompañantes, el análisis de los síntomas, la exploración complementaria del laboratorio y finalmente un tratamiento proporcional. Los efectos. El mayor motivo de consulta del paciente por una intoxicación por éxtasis va a ser los síntomas psiquiátricos de un estado ansioso o psicótico, o el paciente que viene ya inestable hemodinámicamente, el paciente que viene convulsionando, el paciente que viene con dolor torácico, que piensa que se está cruzando con angina de pecho. En casos de intoxicación, el paciente puede presentar síntomas como la hipertensión, la taquipnea, la taquicardia, la diaforesis, la confusión, y pues siempre hay que estar atentos a los síntomas más graves de una intoxicación aguda, como es la arritmia, la hipertermia maligna y la hemorragia cerebral, asociada no solo a la hipertensión grave, sino a la deshidratación por los trastornos hidroelectrolíticos que van a generar en el paciente. Aquí hay una tabla resumen de las manifestaciones clínicas, en donde tenemos que estar muy atentos a las complicaciones severas, como son la hipertermia maligna, como lo mencioné, el edema pulmonar, el shock, el infarto agudo del miocardio por las arritmias graves, la presencia de un evento cerebrovascular debido a la hipertensión alta o a la misma trastorno electrolítico del paciente, como lo va a ser la hiponatremia y la hiperpotasemia, y una acidosis metabólica asociada a los mismos trastornos hidroelectrolíticos del paciente. Los diagnósticos diferenciales, aquí hay una clínica de diferentes sustancias de abuso y los diferentes efectos que estos van a generar en él como diagnósticos diferenciales. Tenemos que las anfetaminas van a tener los pacientes las pupilas dilatadas, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento o una normalidad de la tensión arterial que es variable, y la temperatura corporal va a ser, no va a haber ningún cambio, aunque pueda haber una hipertermia. En pacientes vemos que tiene un efecto similar a la cocaína,
Entonces es un diagnóstico diferencial del que tenemos que ser muy cuidadosos y a la ketamina. Aquí es muy interesante que hablaba sobre cómo a veces estos pacientes asocian el consumo del MDMA, por ejemplo, a los opiáceos. Y esto es porque si observamos aquí en esta tabla, los opiáceos tienen efectos totalmente contrarios al cuadro del paciente con un consumo de anfetaminas. Entonces, por esto que muchas veces los pacientes lo consumen ambos al tiempo de forma dual porque creen que el uso del opiáceo va a contrarrestar alguna posible mala sensación o sobredosis por el éxtasis. Entonces, esto dificulta mucho el diagnóstico de una intoxicación por MDMA. En la anamnesis es la base del diagnóstico. En el 80-90% de los casos, una buena anamnesis nos va a poder permitir orientar al paciente adecuadamente. Debemos interrogarlo y tratar de averiguar el tóxico causal, la cantidad, la hora de exposición, la vía de entrada. Ya sabemos la mayoría de lo más frecuente del MDMA. Si el paciente ha vomitado, si el paciente ha intentado tener una medida terapéutica previa para prevenir la intoxicación, si el paciente tiene algún antecedente psiquiátrico o consume algún medicamento de forma habitual y investigar el entorno. Si encontramos de pronto los restos del empaque de la droga, si los amigos usualmente nos ayudan a guiar mucho el diagnóstico porque tienen una clínica similar ya que todos están consumiendo. Y me disculpan un segundo. Pues los estudios de laboratorio, la necesidad de otros exámenes de laboratorio está determinada por el cuadro clínico del paciente. Perdón. Disculpa, estoy acá en el hospital. Y bueno, pues la necesidad de otros exámenes, debemos pedir estudios complementarios, como lo son el hemoleucograma. Las plaquetas pueden estar disminuidas. Prestarle mucha atención a los trastornos hidroelectrolíticos por la deshidratación del paciente. Entonces, pedir un ionograma, pedir unos gases arteriales siempre. Pedir siempre un electrocardiograma para en la búsqueda del paciente que llegue con un dolor torácico, un paciente arrítmico, poder no solo orientar el diagnóstico toxicológico, sino ver si verdaderamente hay alguna otra causa asociada a la arritmia. Un TAC cerebral, si pensamos en el paciente con un compromiso neurológico, en esos siempre tamizar al paciente desde lo más grave hasta lo menos grave. Entonces, el esquema de tratamiento, lo ideal primero es el ABCDE, que es el protocolo inicial de estabilización de urgencias para todo paciente. Verificar que el paciente no esté hemodinámicamente inestable. Monitorear al paciente y empezar a considerar los diagnósticos diferenciales y caracterizar la etiología y la severidad del cuadro. En esos pacientes siempre la primera línea de manejo son las benzodiazepinas, porque van a ayudar a que el paciente, el estado de ansiedad, el estado psicótico, pueda ayudar a manejar los síntomas psiquiátricos, va a disminuir la alteración simpática del paciente y la probabilidad de convulsiones. Sin embargo, pues si las personas persisten, podemos usar el fenobarbital, que es un opiáceo, y evitar las fenotiacinas, como la levofloxacina, porque estos antipsicóticos van a disminuir el umbral convulsivo. Entonces, en estos pacientes, pues que estamos como a la vigilancia de una probabilidad de una convulsión, pues evitarlos. La hipertermia maligna, lo ideal es siempre hidratar a estos pacientes. Entonces, idealmente manejar la hipertermia con la hidratación del paciente y por los mismos medios físicos, evitando los AINES debido al daño renal, a la lesión renal aguda y a la afectación sobre la función renal de los pacientes. Si la hipertensión no se logra controlar, podríamos usar un nitroprusiato de sodio a 10 unidades por kilo por minuto intravenoso. Si la arritmia persiste o no responde a los benzodiazepinas, podemos considerar un calcio antagonista. Y finalmente, en el paciente que está en un estado psicótico agudo, valorar si es necesario los medios de contención física y o el uso de antipsicóticos como la olanzapina o la risperidona en los estados psicóticos agudos. Pues siempre monitorear el riesgo de lesión aguda, mantener el gasto urinario del paciente con la hidratación. Si es necesario, como última línea, podemos usar diuréticos y usar bicarbonato de sodio si el paciente lo requiere. Los pacientes también en alto riesgo de rhabdomiólisis, que vamos a tratar inicialmente con la misma hidratación, y pues siempre vigilar el estado de los gases arteriales y el ionograma del paciente para estabilizarlo adecuadamente. Pues tras el tratamiento, los pacientes que tengan un uso crónico que de manera voluntaria quieran reducir su consumo, pueden ser tratados por un grupo interdisciplinario para tratamiento de la farmacodependencia.
Y pues como conclusiones finales vemos que pues como médicos generales debemos estar mejor equipados para manejar estos pacientes. Son urgencias y pues es una droga que está en subregistro, que es común en nuestro país y que como vimos puede tener una presentación atípica debido al perfil de consumo de esta droga. Pensar en nuestros pacientes cuando ingresan al entorno de urgencias un posible trastorno de consumo de sustancias y pues de ser necesario y voluntario rehabilitar al paciente como una persona cursando con un trastorno de consumo de sustancias. Hay que tener en cuenta que muchas veces este tipo de drogas son utilizadas por pacientes que tienen de forma concomitante un trastorno psiquiátrico. Hay que tener, además, a largo plazo, estas drogas pueden inducir o exacerbar la aparición de los síntomas psiquiátricos. Hacer un seguimiento cuidadoso a estos pacientes y educarlos los efectos a largo plazo de este tipo de drogas. Pues finalmente mis referencias y muchas gracias a todos por escucharme y por y por asistir al simposio. Si tienen alguna pregunta, pues estoy atenta a los comentarios. Muchas gracias a todos.